Lo adelantábamos recién, podríamos eliminar el glifosato, por ejemplo, de alimentos y así no afectar la salud humana o incluso también no afectar el ambiente. ¿Por qué digo esto? Por un desarrollo que se viene realizando y avanza, y para contarnos acerca de esto están ellas tres que ya mismo las empiezo a presentar. Está Lorena Rojas, directora de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora además del CONICET. Gracias por estar, Lorena. Yamila Santillán, profesora también de la universidad e investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Hola. Gracias, Yamila. Y Evelyn Wagner, que es becaria postdoctoral del CONICET. Las tres son parte de este desarrollo. Empiezo por vos, Lorena. Contanos un poco de qué se trata. ¿Qué vendría a ser esto de que podemos eliminar el glifosato? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este desarrollo consiste en un producto desarrollado en base a enzimas, que son proteínas con actividad biológica, que son obtenidas a partir de microorganismos, bacterias, hongos, que son inocuos, ¿sí? Y mediante herramientas biotecnológicas nosotros desarrollamos una metodología para producir estas enzimas y aplicarlas a distintos sistemas contaminados con glifosato. La idea es que glifosato y otros pesticidas, ¿sí? La idea es que estas enzimas tienen la capacidad de degradarlo de forma biológica, por lo que el impacto sobre el ambiente es bajo, casi nulo, generando ambientes, agua, alimentos no tóxicos. Claro, ya vamos a ir a en qué momento del proceso está el desarrollo, ¿no? Cuándo se podría empezar a aplicar, ¿no? Estar en la práctica o por ahí en la diaria. Pero antes de eso, Yamila, como cuando hablamos del glifosato, para los que nos están escuchando del otro lado, sabemos que es un pesticida, que son contaminantes, pero digamos, ¿cómo funcionan? ¿Dónde lo encontramos? Un panorama general. Bien, bueno, el glifosato, como bien dijeron, es un pesticida, puntualmente un herbicida, que se utiliza en el agro, ¿sí? Para la producción de distintos cultivos. Bueno, y a partir de este uso se puede encontrar en distintos ambientes o sistemas, como puede ser el agua, de estas zonas agrícolas, el suelo, en alimentos y en menor proporción en aguas y alimentos de la diaria, digamos, como vos mencionabas. Claro. Pregunta, las enzimas que dicen, ¿no? Se utilizan las enzimas, no los microorganismos, para hacer la bioremediación. Sí, está bien, sí, ok. estamos. Si quedaran igualmente en el proceso, restos de estos microorganismos decían que eran seguros, y las enzimas son biodegradables también, o sea... Sí, tal cual. Los microorganismos que dan origen a estas enzimas son microorganismos seguros, ¿sí? Conocidos como seguros. De hecho, la mayoría de ellos se obtienen a partir de alimentos, ¿sí? Son microorganismos que se utilizan en la industria de alimentos. Perfecto. O sea que son completamente seguros e inocuos. Entonces, si bien los sistemas desarrollados son libres de células, en la mayoría de los casos no representan ningún riesgo ni al ambiente ni a la salud el uso de estos sistemas. Claro. Esto podría ser positivo, y te sumo, Evelyn, también, porque el glifosato no es algo, digamos, alejado, que solo se encuentra en zonas rurales donde se siembra soja, por ejemplo, digo. También está en otros espacios, en otras cuestiones. Sí, ya se han encontrado, hay reportes, sí, hay bibliografía, tanto internacionales como nacionales, en el cual se han encontrado este residuo en aguas, o sea, en ríos, en los lagos, en tierras, ¿sí? Es algo que usualmente se suele encontrar. Que está presente. Que está presente, sí, como... Lorena, ¿y hace cuánto vienen trabajando en esto? Mira, este trabajo, nosotros nuestro trabajo con enzimas viene hace más de una década y particularmente para esta aplicación habremos empezado alrededor de 5 o 6 años, que empezamos a ver que había una necesidad, ¿sí? Y que teníamos un sistema enzimático que podía responder a eso. Entonces ahí empezamos a destinar la aplicación de algunas de estas enzimas, siempre también en colaboración con otros grupos de investigación dentro de la universidad, como el Laboratorio de Biocatálisis y Biotransformaciones, que es donde Yamila hizo originalmente su trabajo doctoral, y ahí empezamos a interaccionar y empezamos a ver que habían cosas que podíamos hacer en conjunto y empezamos a llevar este trabajo hacia esta aplicación en particular. Claro. ¿Hay otros métodos
para poder eliminar el glifosato? O sea, ¿qué ventajas tienen este método versus los otros, si nos quieren comentar? Sí, bueno, los métodos tradicionales o los que se utilizan normalmente son métodos químicos o físicos que, bueno, si bien son efectivos, la problemática que tienen es que son costosos o que generan nuevos contaminantes. Claro. Entonces, el uso de estos sistemas biológicos como ventaja principal es que, como ya mencionaste, son enzimas que son biodegradables, particularmente las nuestras son de microorganismos que son inocuos y además que, digamos, el producto final de aplicación formulado enzimático es de menor costo que el proceso químico, físico que actualmente se utiliza. Entonces, en ese sentido, resulta mucho más ventajoso. Y es aprovechar una estrategia que tiene el bicho, este microorganismo que utilizan, ¿no? A favor nuestro, básicamente. Claro, porque es eso un poco lo que es estudiarlo para poder aprovecharlo, ¿no? La importancia de estudiar este tipo de cosas. Es un poco la base de lo que vos mencionabas de la bioremediación, ¿no? Es como el centro de lo que nosotros llamamos bioremediación, utilizar un sistema biológico para descontaminar ambientes contaminados con cualquier tipo de contaminantes o compuestos tóxicos, en este caso los pesticidas, ¿no? Claro. Lorena, ¿y esto en qué punto del proceso del desarrollo está? Porque yo te preguntaba antes de comenzar, ¿esto ya se está aplicando? Me decías, no, hay algunos pasos. ¿Cuáles son esos pasos que tienen que suceder? Bueno, nosotros hasta el momento tenemos un desarrollo muy avanzado de todo el sistema. De hecho, hasta pruebas a nivel laboratorio y piloto de la aplicación concreta sobre muestras reales, muestras de fluentes, muestras de agua obtenidas que estamos de distintos ambientes que están contaminadas con estos pesticidas, o frutas también, viendo que es eficiente y funciona muy bien. Ahora estamos en la etapa de, por un lado, protección de toda esta información y todo este desarrollo, y avanzando hacia el escalado del proceso para poder aumentar el volumen, ¿sí? de zonas a tratar, ¿sí? Poder aumentar el volumen del producto a obtener. Así que estamos avanzando en ese sentido y bueno, esperamos que podamos llegar pronto a un producto que pueda salir al mercado. Claro. ¿Y a quiénes puede estar destinado, digamos? O sea, ¿quiénes lo van a usar este producto, Yamila? Bien, hay distintos posibles usuarios. Bueno, en particular podría utilizarse a partir de por la industria agrícola, o sea, todas estas empresas que generan formulados, por ejemplo, para tratar sus efluentes. Bueno, el sector agro, obviamente, cuando se utiliza para, por ejemplo, podrían utilizarlo para el lavado de envases. El glifosato viene en un contenedor plástico, una formulación que se utiliza, como normalmente han visto por imágenes, se agrega el pesticida al campo, luego ese contenedor es tratado, ¿sí? Por un proceso que se llama triple lavado. Se podría utilizar este formulado como un aditivo de ese proceso para que esa agua que luego se descarta esté descontaminada. Claro. Y también se podría utilizar para el lavado de frutas y verduras, por ejemplo, en un procesamiento industrial. El primer paso del proceso industrial es el lavado de la fruta. Previo a la verdulería, por ejemplo. Claro, o por ejemplo las frutas congeladas, las frutas y verduras congeladas, enlatadas, tienen ese primer paso de lavado, ¿sí? En el que en algunos casos algunos pesticidas se pueden remover, otros no al 100%. Entonces, en este caso estaríamos no solo remediando la fruta, sino también el agua de ese lavado. Claro. Entonces, en la mayoría de los casos podría funcionar como aditivo. Otro de los productos que estamos desarrollando en base a estas enzimas es una especie de biofiltro, ¿sí? Que es para tratar estas aguas de consumo contaminadas con pesticidas. Bien. La pregunta quizás puede llegar a ser obvia, pero creo que ninguna pregunta es obvia. Vale la pena. ¿Cuál sería el impacto que tiene, ¿no? Para que también lo que nos están escuchando, qué impacto tendría en las comunidades expuestas, ¿no? Ya sean los trabajadores, trabajadoras, o mismo los que viven ahí? Digo, algún ejemplo que ustedes creen que podría, ¿no? Obviamente, cuando esté usándose el producto. Bueno, concretamente en el impacto podemos como clasificarlo en distintas temáticas. Por un lado, el impacto ambiental, ¿sí? Que esto es lo que estamos contando un poco, reducir la disposición de pesticidas al ambiente, ¿sí? Por otro lado,
el impacto tal como que las personas que están consumiendo aguas contaminadas con pesticidas tengan acceso a agua potable. Claro. ¿Sí? Entonces, la idea o el sueño de nuestro proceso, de nuestro desarrollo, es poder llegar a eso, ¿no? Que esto en zonas rurales pasa bastante. Claro, Claro. claro. Una problemática bastante importante. Como les comentaba Evelyn, la detección de agua contaminadas con pesticidas está reportada en diversas zonas de nuestro país. ¿Sí? Entonces, bueno, consideramos que es importante poder aportar alguna contribución desde lo que estamos haciendo para poder solucionar este tema. Gracias a las tres. Que avance con mucho éxito como fue hasta ahora la investigación. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas.